Se suponía que iba a ser un vuelo rutinario de invierno sobre un bosque silencioso, nada más que otra línea en el registro de servicio de la piloto policial Megan Shaw. Pero en algún lugar bajo los árboles cubiertos de nieve, alguien estaba escuchando, y alguien ya había decidido que ella nunca volvería a casa. Cuando un ex soldado y su pastor alemán percibieron lo que la radio no podía captar, una trampa mortal comenzó a desvelarse. Inculpada por su propio departamento y perseguida bajo la apariencia de un accidente, Megan solo tenía unos minutos antes de que la verdad quedara enterrada con ella. Mientras las sombras se cerraban y la lealtad se ponía a prueba en el frío, un veterano, un perro y una elección se interponían entre la justicia y una mentira destinada a desaparecer para siempre. Antes de empezar, dinos desde dónde nos estás viendo. Y si las historias de valentía, lealtad y milagros silenciosos siguen siendo importantes para ti, no olvides suscribirte para ver más. Punto. La nieve se movía por el bosque nacional Silver Pine como un ser vivo, suave pero implacable, blanqueando los pinos y ahogando los sonidos hasta que incluso el aliento del mundo parecía contenerse. Luke Bennett caminaba por el estrecho sendero justo antes del anochecer, con las botas hundiéndose en la vieja nieve con la paciencia mesurada de un hombre que había aprendido a no luchar contra el invierno. Tenía 39 años, era alto sin ser imponente, de hombros anchos, pero desgastado por los bordes, como una espada que había visto demasiadas estaciones. Su chaqueta de cuero marrón estaba rayada y arrugada en los codos, oscurecida por años de uso, y debajo de ella se veía la franela a cuadros rojos y negros en el cuello y los puños. Un toque de color tranquilo y obstinado contra el gris. Luke llevaba la barba corta y desigual, más por descuido que por estilo. El marrón oscuro se entremezclaba con canas tempranas a lo largo de la mandíbula. Llevaba el pelo muy corto por los lados y más largo por arriba, una costumbre que le quedaba del servicio militar, aunque la nitidez se había suavizado hasta convertirse en algo civil, algo cansado. Su rostro tenía unos rasgos que sugerían fuerza. Nariz recta, pómulos cuadrados, pero sus ojos revelaban una realidad más auténtica. Eran de un color avellana apagado, vigilantes sin ser agresivos. Los ojos de alguien que había aprendido que el peligro a menudo se anunciaba demasiado tarde. La gente del pueblo cercano lo describía como distante, pero educado. Un hombre que saludaba con la cabeza en lugar de con la mano, que arreglaba vallas sin que se lo pidieran y nunca se quedaba mucho tiempo en la cafetería. Lo que no sabían era que la tranquilidad de Luke no era frialdad, era contención. Años atrás, en un valle seco al otro lado del mundo, una explosión se había llevado a 3 hombres de su unidad y había dejado a Luke enterrado bajo el polvo y un silencio ensordecedor. Su hombro se había curado mal y se le quedaba rígido por las mañanas. Pero lo que nunca desapareció fue la vigilancia, la sensación de que la paz era algo que se tomaba prestado, no algo que se poseía. A su lado se movía Atlas. El pastor alemán tenía 4 años. Era grande para su raza, con un pecho poderoso y un pelaje negro y marrón que parecía casi bruñido contra la nieve. Su pelaje era grueso, resistente a la intemperie, del tipo que sacude el hielo con una sacudida, y sus ojos ámbar ardían con una inteligencia constante que inquietaba a las personas que confundían a los perros con criaturas simples. Las orejas de Atlas giraban constantemente, trazando el bosque con líneas invisibles, y su paso era suave, económico, sin desperdiciar nada. Luke no usaba correa aquí. Atlas se mantenía cerca por elección, no por orden. El perro había sido adiestrado una vez, formalmente, cuando Luke aún creía que la estructura podía mantener a raya el caos. Esas órdenes se habían desvanecido en el instinto, pero la disciplina permanecía, refinada en lugar de embotada. Para Luke, Atlas era más que un compañero. Era la continuidad, la prueba viviente de que algo podía pasar por la violencia y seguir siendo leal, seguir eligiendo quedarse. Estaban a punto de regresar a la pequeña cabaña cuando el viento cambió. Al principio no fue un sonido, sino más bien una presión, un cambio en la forma en que el bosque escuchaba.
Atlas redujo la marcha, levantó la cabeza, dilató las fosas nasales y sus patas dejaron de hacer ruido por completo. Luke sintió, un instante después, la vieja tensión bajo las costillas, la sensación de que el patrón se había roto. Se detuvo, con el aliento empañando ligeramente el aire, y siguió la mirada de Atlas hacia arriba, a través de las ramas esqueléticas. Fue entonces cuando el helicóptero atravesó el cielo. El golpeteo de las hélices era agudo y grave, cortando la nevada, y el sonido resonaba de forma antinatural entre las colinas. Luke vio la silueta oscura pasar por encima de las copas de los árboles, con sus luces de navegación parpadeando en rojo y blanco contra el gris cada vez más denso. Los helicópteros no solían venir por allí, a menos que alguien se hubiera perdido o algo tuviera que desaparecer rápidamente. Luke sintió que se despertaba en él una familiar y desagradable curiosidad, esa parte de él que seguía catalogando salidas y ángulos sin permiso. Atlas dejó escapar un sonido grave, no un gruñido, más bien una pregunta. Su cuerpo se inclinó como si ya estuviera calculando dónde aterrizaría la máquina si fuera necesario. Luke se dijo a sí mismo que debía seguir caminando. Había venido aquí para evitar las emergencias de otras personas, no para meterse en ellas. La cabaña le esperaba a menos de 1,5 kilómetros, una estructura achaparrada de madera desgastada que Luke había reconstruido tabla a tabla con sus propias manos. Dentro habría una estufa de leña, una tetera y la tranquilidad que se había ganado. Pero el helicóptero no se alejaba. Dio una vuelta, luego otra, y su trayectoria se fue estrechando como una soga. La nieve se levantó bajo él en una repentina espiral blanca en algún lugar más profundo del bosque, no lejos del antiguo corte de tala. Atlas se giró por completo, con los músculos tensos y los ojos brillantes. Luke exhaló por la nariz, con un suspiro que era mitad risa, mitad maldición. Conocía demasiado bien esa sensación, el momento antes de que una decisión se volviera irreversible. El claro apareció a la vista en pedazos, los tocones arrancados de una tala abandonada hacía años, las huellas congeladas medio enterradas por la nieve fresca, el aire vibrando con el esfuerzo mecánico. El helicóptero volaba bajo, inestable, con los patines a pocos centímetros del suelo. A través del cristal de la cabina, Luke vio al piloto. Megan Shaw estaba sentada rígida en el asiento, con las manos apretadas sobre los controles y la mandíbula apretada contra el micrófono de los auriculares. Tenía unos 30 años, una estatura media y un físico moldeado por largas horas de trabajo más que por la fuerza de un gimnasio, compacto y eficiente. Su cabello rubio oscuro estaba recogido en una coleta baja que rozaba el cuello de su chaqueta de vuelo de invierno, ya cubierta de polvo blanco. El rostro de Megan estaba pálido por el frío y la concentración, con pecas tenues en la nariz y ojos de un azul claro y penetrante que no se le escapaba nada. La insignia policial en el hombro la identificaba como agente del orden, pero no había nada teatral en su presencia. Megan se comportaba con una intensidad contenida que provenía de haber dudado una vez y haber pagado por ello. 2 años antes, una decisión tardía le había costado la vida a un testigo. Y desde entonces, Megan volaba en misiones tal y como vivía, directa, intransigente, sin estar dispuesta a ignorar la inquietud que sentía en el fondo de su mente. El helicóptero aterrizó con fuerza. Los patines rozaron el hielo y el motor chirrió mientras Megan luchaba por estabilizarlo. Luke levantó una mano, instintivamente, sin saber si ella podía verlo a través de la nieve. Atlas se adelantó sin que se lo dijeran, deteniéndose antes de llegar al rotor, con una postura alerta, pero no amenazante. Los ojos de Megan se posaron en ellos, se abrieron ligeramente y luego se entrecerraron mientras evaluaba la escena. Luke podía interpretar esa mirada. Era el mismo cálculo que él había advertido una vez. Aliado o responsabilidad, amenaza o ayuda. Ella apagó el motor y el silencio repentino resonó más fuerte que las palas. La nieve volvió a su lugar, suavizando la violencia del aterrizaje. Megan salió, con las botas crujiendo, todavía con el casco puesto. De cerca, Luke vio la tensión en sus hombros, el leve temblor que no había dejado ver en el aire.
No deberías estar aquí, dijo, con voz firme pero seca. No era tanto una orden como una advertencia, ofrecida como lo hacen los profesionales cuando comprenden el riesgo. Luke levantó ligeramente la mano, con las palmas abiertas. Tú tampoco, respondió con tono tranquilo, sin provocación. Atlas se sentó a su lado, con los ojos fijos en Megan, sin agresividad, solo presente, como un centinela que permanece en su puesto sin anunciarse. La mirada de Megan se posó en el perro y luego volvió a Luke. Algo cambió en ella, quizá el reconocimiento de otro tipo de orden. Recibí una llamada, dijo tras una pausa, como si se justificara a sí misma por la intrusión. Una señal de emergencia. Posible excursionista herido. Luke miró hacia el bosque. Las bocas oscuras entre los pinos. No había huellas, no había bengalas, nada que coincidiera con su explicación. El bosque parecía extraño, demasiado tranquilo en los bordes, como una respiración contenida antes de una tormenta. Luke sintió que su viejo instinto se agudizaba. No era miedo, sino intuición. Las señales mienten, dijo en voz baja. Megan apretó los labios. Ella pensaba lo mismo. Él lo sabía. El viento volvió a levantarse, trayendo consigo un sonido que Luke no pudo identificar al principio. Otro rotor lejano, o tal vez solo el eco del primer recuerdo que se mezclaba con la expectativa. Las orejas de Atlas se movieron hacia adelante, y el pelo de su lomo se erizó ligeramente. Luke sintió que el peso del momento se asentaba, la sensación de que el bosque había desplazado su atención hacia ellos. En algún lugar más allá de los árboles, ya se estaba moviendo. Luke aún no sabía cuán profunda era la trampa, ni cuyo nombre pretendía borrar. Solo sabía que el viento blanco había llamado, y que ignorarlo nunca había terminado bien para nadie que pudiera oírlo. Mientras Megan miraba hacia su helicóptero, como si estuviera calculando a qué velocidad podría despegar de nuevo, Luke vio la duda luchando con el deber en su postura. Atlas se inclinó sutilmente hacia la pierna de Luke, un contacto que lo mantenía firme. Luke tomó una decisión sin anunciarla como solía hacer ahora, en silencio, con total convicción. Lo que había atraído al helicóptero a Silver Pine esa noche no había terminado. Y él tampoco. El bosque parecía aprobarlo, con la nieve cayendo a su alrededor como un telón que se cerraba, mientras el primer acto de una larga noche se ponía en marcha. La orden llegó justo después de que Megan Shaw terminara de comprobar el sistema de deshielo del helicóptero, con el cielo ya oscureciéndose hacia ese azul plano invernal que borraba la profundidad y la distancia. Ella estaba de pie junto a la aeronave con las manos enguantadas apoyadas en el frío armazón, escuchando el crepitar de la radio como si estuviera decidiendo qué quería decir. Megan tenía 32 años, era compacta y fuerte, de una forma que provenía de la repetición más que de la exhibición. Sus hombros eran cuadrados, su postura erguida, la postura de alguien acostumbrado a ser responsable de vidas que no podían permitirse su vacilación. La chaqueta de vuelo de la policía le quedaba ajustada, con los puños desgastados. El parche del departamento cosido sobre su hombro izquierdo era como una promesa que una vez creyó que no se podía romper. Su cabello, rubio oscuro y normalmente rebelde, estaba recogido en una coleta baja, y algunos mechones sueltos enmarcaban un rostro marcado más por la concentración que por la dulzura. Ojos azules claros, pómulos marcados, una boca que se asentaba naturalmente en la determinación más que en la sonrisa. La voz del operador le dio las coordenadas cerca del Bosque Nacional Silver Pine y calificó la llamada de rutinaria, con palabras claras y tranquilizadoras. Megan no pasó por alto la forma en que la señal bajaba entre sílabas, cómo la estática aumentaba al mencionar la ubicación, como una interferencia que conocía su propio propósito. De todos modos, aceptó la orden, porque 2 años antes había ignorado una inquietud similar y un testigo había muerto esperando un refuerzo que nunca llegó. Ese recuerdo vivía ahora bajo su piel, una cicatriz que llevaba consigo como una aguja de brújula, siempre apuntando hacia la acción. Despegó con facilidad, el helicóptero respondía con suavidad bajo ella, las montañas se deslizaban a la vista
como formas oscuras bajo un cielo cada vez más blanco. Mientras volaba, Megan vigilaba la radio, ajustando la frecuencia y la ganancia, comprobando la claridad. Cada ajuste traía una mejora momentánea antes de que la estática volviera, ahora más densa, casi deliberada. Apretó la mandíbula. Sabía lo suficiente sobre equipos como para reconocer cuando un fallo tenía un patrón. La señal de emergencia que la había atraído hasta allí pulsaba de forma intermitente, demasiado regular para ser accidental, demasiado débil para triangularla con claridad. Parecía preparada, como un rastro de migas de pan diseñado para mantenerla en movimiento. Consideró dar media vuelta, presentar un informe y solicitar otra unidad, pero la idea se le clavó como una astilla. Si alguien realmente necesitaba ayuda allí abajo, cada minuto contaba. Si alguien quería aislarla, retrasarse solo les daría más tiempo para adaptarse. Megan eligió el menor riesgo, el que podía ver. El bosque se alzaba ante ella, denso y oscuro, con la nieve inclinando las ramas en siluetas arqueadas. El claro apareció tarde, más estrecho de lo esperado, con el viento arremolinándose de forma impredecible alrededor de los árboles. Megan guió el helicóptero con manos cuidadosas, compensando las ráfagas, consciente de que un aterrizaje forzoso en un bosque invernal nunca era suave. La aeronave se posó con dureza, pero intacta, y el rugido del motor se desvaneció en un silencio repentino e inquietante. Al cortar la energía, Megan sintió la familiar oleada de adrenalina, seguida de la calma disciplinada que había aprendido a invocar a voluntad. Salió, escaneando automáticamente, catalogando ángulos y coberturas tal y como le había enseñado su entrenamiento. Fue entonces cuando vio al hombre y al perro. Luke Bennett estaba de pie justo más allá del remolino del rotor, con las manos visibles, en una postura relajada pero preparada. Megan lo evaluó en un abrir y cerrar de ojos, la chaqueta de cuero desgastada, la camisa de franela roja y negra debajo, la forma en que llevaba el peso ligeramente desplazado de un hombro, como si compensara una vieja lesión. Llevaba la barba recortada, su expresión era neutra, pero sus ojos lo seguían todo. El perro a su lado era un pastor alemán, grande, alerta, con una mirada ámbar firme e inteligente. El animal se sentó sin que se lo dijeran, una señal de disciplina que Megan reconoció al instante. No bajó la guardia, pero algo en la escena alivió una fracción de la tensión en su pecho. No se trataba de un carroñero, ni de un buscador de emociones fuertes. Era alguien que pertenecía a los márgenes. Intercambiaron unas breves palabras y Megan sintió que la inquietud se intensificaba cuando Luke señaló lo que ella ya había intuido. No había señales de un excursionista perdido, ni huellas ni movimiento más allá del susurro de los árboles. La radio que llevaba al hombro silbó inútilmente cuando intentó informar a la central, y la estática se tragó su voz como si el propio bosque se opusiera. Lo intentó de nuevo en un segundo canal, luego en un tercero, y cada intento terminó de la misma manera. Megan se obligó a respirar lentamente para mantener las manos firmes. El fallo del equipo era una cosa. La interferencia deliberada era otra. La mirada de Luke siguió sus movimientos. Interpretó la situación con una precisión que hizo que Megan se sintiera cautelosa y, en contra de su voluntad, aliviada. No se produce una interferencia así por accidente, dijo, no como una acusación, sino como una constatación de los hechos. Megan asintió con la cabeza. Odiaba que tuviera razón. Dio un paso atrás hacia el helicóptero, considerando sus opciones, cuando la señal de emergencia se cortó por completo, dejando solo el suave y opresivo silencio de la nieve que caía. El silencio se hizo pesado y vigilante. Un nuevo sonido lo rompió. El crujir de unas botas en algún lugar más allá de los árboles. Lejos, pero deliberado. Los músculos de Megan se tensaron y su mano se posó cerca de su arma. El perro de Luke reaccionó medio segundo antes, con las orejas hacia adelante y el cuerpo inclinado hacia el sonido sin hacer ruido. Luke siguió la mirada del perro, cambiando sutilmente de postura, un hombre que se alineaba con la cobertura sin anunciarlo. Megan sintió que la verdad se asentaba en sus huesos, fría e inequívoca.
La llamada no había sido para pedir rescate, había sido para posicionarse. La figura que emergió de entre los árboles era un hombre envuelto en una parca oscura, con la capucha bajada, cuyos movimientos eran cautelosos, pero no asustados. Tenía unos 40 años, era de estatura media, fornido, con una barba canosa y manchas que sugerían más estrés que edad. Dijo que se llamaba Aaron Wells, un coordinador voluntario de búsqueda y rescate que afirmaba haber estado siguiendo la misma señal. Tenía los ojos de un marrón pálido, inquietos, y miraba alternativamente a Megan, a Luke y al perro. Las manos de Aaron estaban a la vista, pero tenía los hombros tensos y la postura ligeramente inclinada, como si ya estuviera calculando cómo escapar. Megan registró los detalles automáticamente. Las botas eran nuevas, apenas rayadas. La parca aún tenía las arrugas de la tienda. No era un hombre que pasara largas noches en el bosque. Aaron habló rápidamente, explicando que le habían pedido que revisara la zona cuando llegó la señal, que su radio también había fallado y que esperaba encontrar ayuda. Las palabras eran plausibles. El tono era casi correcto, pero Megan sintió la misma sensación de que algo no estaba bien en la que había aprendido a confiar. La leve disonancia entre la historia y el lenguaje corporal. Luke observaba en silencio, con el rostro impasible. Atlas permaneció sentado, con la mirada fija en Aaron, sin agresividad, pero sin pestañear. La quietud del perro inquietaba al hombre más que lo habría hecho un gruñido. Megan le preguntó a Aaron quién lo había contactado. Dudó lo suficiente como para que se notara. Un hombre de la oficina del condado, dijo finalmente. Parecía oficial. Megan le presionó para que le dijera el nombre. Aaron negó con la cabeza, encogiéndose de hombros sin que sus ojos lo reflejaran. Luke cambió el peso de su cuerpo. La nieve crujió suavemente bajo sus botas y Aaron se estremeció a pesar suyo. El bosque parecía inclinarse. Los pinos cerraban filas. El viento traía el débil eco de rotores lejanos al sur. Antes de que Megan pudiera insistir más, un segundo sonido atravesó el aire. Un golpe sordo, lejano, rítmico, inconfundible para cualquiera que hubiera pasado tiempo cerca de maquinaria pesada. Otro helicóptero o quizás un vehículo moviéndose sobre el suelo helado. Luke apretó la mandíbula. Megan sintió una punzada de claridad. Si alguien más se acercaba, quedarse quietos significaba quedar acorralados. Tomó una decisión rápidamente, como siempre hacía cuando no había margen de maniobra. Le dijo a Aaron que retrocediera hacia los árboles y esperara donde pudiera verlo. Él obedeció, aunque encogió los hombros como si le molestara la orden. Megan se volvió hacia Luke. Si esto es una trampa, dijo en voz baja, están cerrándola. Luke la miró a los ojos. Algo antiguo y firme afloró en ellos. Entonces no les dejaremos, respondió. Atlas se puso en pie con suavidad, sacudiéndose la nieve del abrigo, con un sonido suave pero decidido. Megan miró una vez más la radio silenciosa. Luego, al claro que se estrechaba, y sintió que la verdad se cristalizaba. Lo que la había atraído a Silver Pine esa noche aún no había terminado con ella. La piloto que llevaba la insignia había seguido la llamada porque no podía permitirse no hacerlo. Ahora tendría que decidir cómo sobrevivir a lo que respondiera. El helicóptero se elevó de nuevo en el aire cada vez más blanco, los patines despejando la nieve con una sacudida que vibró a través de las botas de Megan Shaw y llegó hasta su columna vertebral, y el bosque se alejó bajo ellos en capas empinadas y sombreadas que convertían la profundidad en una ilusión. El valle se abrió como un cuenco helado, con sus laderas grabadas con pinos y rocas, la luz de la luna difuminada por las nubes bajas, hasta que el mundo parecía estar bajo el agua. Las manos de Megan encontraron los controles por memoria muscular. Su respiración era constante. Sus ojos escaneaban los instrumentos que se negaban a mostrar nada parecido a la honestidad. La radio silbaba con una fina estática intermitente que se arrastraba bajo la señal, persistente y direccional, del tipo que no pertenecía al clima ni al terreno. Luke Bennett estaba sentado detrás de ella, atado con el silencioso cumplimiento de alguien que entendía el protocolo de los aviones sin necesidad de instrucciones.
Su hombro lesionado se alejaba del respaldo del asiento para que la presión no despertara el viejo dolor. Atlas ocupaba el estrecho espacio a los pies de Luke, una presencia sólida preparada para resistir las vibraciones, con sus ojos ámbar reflejando el resplandor de la cabina, como si absorbieran el mapa de indicadores y sombras por igual. Megan viró a la izquierda para seguir la línea del valle, con la intención de ganar altitud y romper la interferencia cuando las primeras luces brillaron abajo. No eran bengalas ni balizas de emergencia. Eran portátiles, disciplinadas, aparecían en parejas y luego en tríos, moviéndose con una paciencia que denotaba coordinación. Las formas que las rodeaban también eran extrañas, siluetas humanas que se detenían cuando pasaba la sombra del helicóptero y luego reanudaban su marcha, extendiéndose a lo largo de la línea de árboles como cazadores que conocen el viento. El instinto de Megan fue inmediato y acertado. Buscó el interruptor de la radio, abrió la boca para llamar a la central y seguir el procedimiento. Luke se movió en el mismo instante, lanzándose hacia adelante a través del estrecho pasillo. Levantó una mano, no con fuerza, sino con precisión, cubriendo la boca de Megan y sellando la palabra antes de que naciera. No fue un agarre, fue un gesto, firme y constante, como cuando se cierra una puerta en silencio en una casa donde alguien está durmiendo. La sorpresa sacudió a Megan más que el contacto. Su corazón se aceleró y sus ojos se posaron en él. Pero la otra mano de Luke se cernía a pocos centímetros del panel de la radio, con la palma abierta, en una advertencia silenciosa. Se inclinó lo suficiente como para que ella pudiera oírlo por encima del ruido del motor, con voz baja y tranquila, moldeada por noches en las que el sonido había matado a hombres. «Están escuchando», dijo, no como una suposición, sino como una conclusión, y la estática se intensificó como para rebatirlo. Atlas no ladró ni se movió. En cambio, se levantó en una posición agachada y equilibrada, con las orejas rígidas y el cuerpo alineado con el suelo, como si el helicóptero fuera otra cresta que proteger. La ira de Megan estalló y se apagó en un suspiro, cuando la comprensión sustituyó al reflejo. Había visto emboscadas en tierra, leído informes, testificado después de los hechos, pero esto era una retransmisión ascendente. El cebo, una señal de emergencia. El anzuelo, su voz. Asintió una vez bajo la mano de Luke. Él la retiró inmediatamente, volviendo a su asiento con la misma economía de movimientos, sin dejar más huella que el eco de la moderación. Megan mantuvo el helicóptero a baja altura, con las hélices golpeando a un ritmo mesurado que se mezclaba con la acústica del valle, sus ojos pasando rápidamente de las luces de abajo a las agujas oscilantes del panel. Ajustó el tono para enmascarar su movimiento, rozando los contornos de la cresta para que el sonido de la aeronave se dispersara y volviera distorsionado. Debajo de ellos, las luces se desplazaron en respuesta, convergiendo hacia un espolón rocoso que dominaba el fondo del valle. Megan reconoció la táctica de los videos de entrenamiento que había visto una vez, con una indiferencia que ya no podía permitirse, que daba forma al camino de la alabanza. Presión sin revelar el golpe. Exhaló lentamente, con el sabor metálico en la parte posterior de la lengua, y miró a Luke. En la tenue luz parecía esculpido del mismo invierno que el bosque, con la mandíbula cuadrada, la barba reflejando la luz en planos irregulares y los ojos fijos con una concentración que provenía de un momento que había roto algo y dejado en su lugar algo irrompible. «Si subo, nos pintarán», dijo en voz baja, con los dedos bailando sobre los interruptores para atenuar los reflejos. Luke asintió, ya siguiendo los ángulos a través del cristal. «Si corres en línea recta, te acorralan», respondió él. El lenguaje del movimiento volvió a deslizarse en su voz sin ceremonias. «Dales la historia que quieren». Megan sonrió una vez, con una sonrisa fina y sin humor. Hizo girar el helicóptero como si perdiera la confianza, inclinando el morro hacia el fondo del valle y dejando que el motor bajara lo justo para transmitir incertidumbre. Las luces de abajo reaccionaron al instante, brillando con más intensidad y extendiéndose más. Apareció un segundo movimiento más arriba en la pendiente, esta vez de vehículos, cuyos faros se vieron brevemente
antes de apagarse, y las siluetas de los camiones se ocultaron. Luke sintió que el viejo cálculo encajaba en su sitio, alineando distancias y tiempos. Se ajustó el arnés y miró a Atlas a los ojos. El perro tenía el rabo bajo, no metido entre las patas, y respiraba con control, como un metrónomo viviente que estabilizaba el de Luke. Una nueva voz crepitó en los auriculares de Megan sin previo aviso, deslizándose entre los canales como si conociera de memoria los huecos. Unidad aérea, confirme su estado, decía. Era una voz masculina entrenada, con un tono de autoridad suavizado por la repetición. Megan reconoció la cadencia incluso a través de la distorsión. El ayudante Mark Holloway la había entrenado durante sus primeros meses en el servicio de vuelo. Un hombre de unos 40 años, de complexión larguirucha y con la costumbre de sonreír sin calidez. La línea del cabello de Holloway había comenzado a retroceder hacía años. La piel de su cuero cabelludo era pálida en contraste con su cabello castaño corto, y su rostro era anguloso e impaciente. Era competente, eficiente y totalmente intolerante con las desviaciones, una rigidez que no nacía de la malicia, sino de una carrera que había recompensado la obediencia y castigado la duda. Megan apretó la mandíbula. Holloway no estaba programado. Su indicativo no debería haber tenido acceso a esta frecuencia. Luke negó con la cabeza de forma casi imperceptible, levantando un dedo en un pequeño arco decisivo. No respondas. Megan dejó la llamada en espera. Su silencio fue como una piedra lanzada al agua tranquila. La voz volvió, ahora más aguda, con impaciencia. Unidad aérea, responda. Atlas gruñó, pero no muy alto. Una vibración más palpable que audible, su cuerpo se inclinó hacia el sonido, como si éste tuviera masa. Las luces de abajo volvieron a parpadear, acercándose a la pendiente hacia la que Megan había fingido dirigirse. Megan cambió de táctica. Bajó aún más el helicóptero, pegándose al terreno hasta que los patines rozaron la sombra, y luego viró bruscamente hacia un estrecho corte en la cresta que canalizaba el viento y el sonido en una sola dirección. La aeronave se sacudió. Ella compensó el movimiento, apretando los dientes, con el corazón recuperando una calma feroz y lúcida. Luke se preparó, con una mano en el asiento y la otra protegiendo a Atlas de una sacudida repentina. La radio estalló en estática, un muro de ruido que se elevaba y se aplanaba, con la interferencia esforzándose por mantener el ritmo. A través de la ventana lateral, Luke captó un destello de movimiento. Hombres que se apresuraban a cambiar de posición, su coordinación fallando a medida que el terreno les traicionaba. Sintió una sombría satisfacción que rápidamente reprimió. Esto no había terminado. Solo estaba desalineado. Al salir del corte, Megan niveló el vuelo, cortando la potencia durante un instante para que el ruido del motor disminuyera, y luego volviéndola a aumentar al deslizarse detrás de la cresta. Las luces de abajo vacilaron, sus propietarios recalculando. Megan se arriesgó a mirar a Luke. «Me acabas de salvar la vida», dijo, no como agradecimiento, sino como reconocimiento de la forma en que los profesionales intercambian la verdad. Luke se encogió de hombros una vez, un pequeño movimiento que ocultaba el peso del recuerdo que había detrás. «Estabas a punto de decir hola», respondió. «Hola te mata cuando las personas equivocadas están escuchando». Megan soltó un breve suspiro que en otra vida podría haber sido una risa. Apagó la grabadora y la volvió a encender, dejándola funcionar para capturar la interferencia ambiental, la forma de la estática en sí. Las pruebas vivían en patrones que ella conocía. A veces había que grabar la ausencia. El valle quedaba atrás, el bosque cerrando filas como si se tragara un secreto. La radio se apagó por completo, un silencio más profundo que el ruido. Megan sintió que la decisión se asentaba, pesada e irrevocable. Podía volver a la base e informar de un fallo en el equipo, dejar que el procedimiento sofocara el instinto, o podía comprometerse con la verdad que ahora veía, que la emergencia había sido un cebo, las voces una correa, las luces un disparo de advertencia. Eligió la escalera sin ceremonias,
dirigiendo el helicóptero hacia un río helado que trazaba una línea pálida entre los árboles, un lugar donde aterrizar sin ser vista y reevaluar la situación. Luke observó su trabajo con un respeto que no se molestó en expresar. Atlas se tumbó de nuevo, con la barbilla apoyada en las patas, imagen de la calma, como si la noche ya hubiera declarado sus condiciones y él las hubiera aceptado. Abajo, los hombres con linternas se detuvieron y luego se volvieron hacia el fondo del valle. Al parecer, su presa se había escapado de la red. Por ahora, Megan apretó la mandíbula y guió el helicóptero hacia la sombra, con el viento blanco presionando cerca, trayendo consigo la promesa de que el silencio les había dado tiempo, y el tiempo, si se aprovechaba bien, podía convertirse en una ventaja. El disparo llegó sin sonido, un beso cristalino repentino que arañó el cristal de la cabina y convirtió el mundo en fragmentos de luz y movimiento mientras el helicóptero se tambaleaba, girando bruscamente hacia la derecha mientras el valle se alzaba para encontrárselos. Megan Shaw sintió el impacto primero en los dientes, un chasquido agudo que le cerró la mandíbula cuando los controles se aflojaron durante una fracción de segundo, y luego contraatacó con un chirrido de metal y viento. Obligó a sus manos a permanecer donde debían, con las muñecas firmes a pesar de la sacudida que le recorría los brazos, y pisó los pedales para contrarrestar el giro, con el entrenamiento surgiendo como memoria muscular desde un lugar más profundo que el miedo. Luke Bennett se preparó detrás de ella, con un brazo agarrado al marco del asiento y el otro protegiendo a Atlas mientras la cabina traqueteaba. El viejo hombro se le calentó hasta ponerse al rojo vivo, pero el dolor era información, no una orden, y lo ignoró. Atlas se deslizó un pie hacia adelante con la caída repentina, arañando con las garras, y luego se volvió a asentar, con los ojos brillantes y fijos, el cuerpo tenso como si pudiera anclar el avión solo con su voluntad. La nieve explotó contra el parabrisas cuando Megan descendió en picado y se dirigió hacia el único claro que no los haría dar vueltas de campana. Un óvalo pálido cerca del río helado. Su superficie estaba erosionada por el viento y convertida en una corteza dura. Los patines golpearon, rebotaron, golpearon de nuevo, y luego el helicóptero se deslizó hacia un lado. Las palas chirriaron una vez antes de romperse en silencio cuando Megan apagó el motor. El silencio posterior fue inmenso, de esos que presionan los tímpanos y hacen que la respiración suene como una traición. Megan se desplomó hacia adelante, con la cabeza cubierta por el casco inclinada, y el mundo se redujo a un túnel gris que latía con cada golpe de su corazón. Luke se liberó del arnés antes de que el viento del rotor se hubiera calmado por completo. La hebilla se soltó bajo sus dedos expertos. Llegó hasta ella en dos zancadas, con una mano firme sobre su hombro y la otra sujetándole la mandíbula para evitar que se le cayera la cabeza. Megan, dijo, con voz baja y cercana, tranquilizadora. Ella parpadeó, con la mirada perdida, y luego encontró la de él, azul, atravesando la niebla con obstinada claridad. Estoy aquí, logró decir, con palabras densas pero precisas, en las que se entremezclaban el orgullo y la profesionalidad. La sangre trazaba una delgada línea desde la raíz del cabello, bajo el acolchado del casco, oscura contra la pálida piel, y Luke lo archivó sin hacer comentarios. No se apresuró. Las prisas destrozaban a las personas. Aflojó la correa de la barbilla, le quitó el casco y presionó la palma enguantada contra el corte para detener la hemorragia, mientras Atlas gemía suavemente, un sonido de preocupación más que de pánico. Afuera, el bosque escuchaba. Luke escudriñó a través del cristal roto, contando ángulos, escuchando más allá del zumbido en sus oídos el crujido revelador de las botas. El claro permanecía en silencio por ahora, la nieve volviendo a acumularse en los surcos dejados por los patines, como si estuviera ansiosa por borrar las pruebas. Levantó a Megan con un movimiento económico y la guió hacia la puerta abierta, manteniendo su cuerpo entre ella y el árbol. ¿Puedes caminar?, le preguntó. Ella asintió una vez, con la mandíbula apretada, y luego se tambaleó.
Luke la sujetó con más fuerza y se ajustó, convirtiendo el tropiezo en un movimiento hacia adelante. Atlas saltó primero, aterrizando con ligereza y seguridad, con el hocico ya hacia abajo, mientras trazaba un arco alejándose del accidente, con la cola baja y firme. El pelaje negro y marrón del perro se había cubierto de escarcha, y su aliento salía en ráfagas controladas mientras exploraba el terreno con el olfato en lugar de con la vista. Se detuvo al borde del claro, levantando la cabeza y girando las orejas hacia la pendiente de la que habían escapado momentos antes. Luke siguió su ejemplo y sintió que volvía la misma presión, la sensación de estar siendo evaluado. Se movieron rápido, pero sin hacer ruido. Luke los dirigió hacia la sombra de la orilla del río, donde el hielo azotado por el viento ofrecía menos huellas. Megan se inclinó hacia él, con un peso ligero pero presente, acortando sus pasos mientras se concentraba en mantenerse erguida. «Nos han atacado», dijo, con la ira agudizando su voz ahora que el shock había aflojado su control. Luke negó con la cabeza una vez. «Te han puesto a prueba», respondió. «Un golpe para romper el cristal, no para matar. Te querían aquí, abajo». La verdad se instaló entre ellos con la fría certeza del hierro. La señal de emergencia, la interferencia, las luces, la voz en la radio. Todo había sido una coreografía. Llegaron a la orilla del río, una amplia franja blanca agrietada con vetas azules donde la corriente se movía bajo el hielo. Atlas cruzó primero, eligiendo una línea que evitaba las zonas más oscuras, luego se volvió y esperó, observando los pies de Luke con una concentración que parecía casi instructiva. Luke lo siguió, colocando cada paso donde el perro había pisado, y luego guió a Megan al otro lado, con una mano firme en su espalda. En la orilla opuesta, el bosque se espesaba en una maraña de alisos y abetos que absorbía el sonido. Se adentraron en él y siguieron avanzando hasta que el helicóptero quedó en el recuerdo y la noche recuperó su forma. Una estructura se alzaba entre los árboles más adelante, apenas visible hasta que Atlas se detuvo en seco y se sentó con la mirada fija. Era un viejo cobertizo de procesamiento de una explotación forestal abandonada hacía décadas. Sus paredes de acero corrugado estaban oxidadas y tenían un color marrón rojizo, y la puerta colgaba torcida de unas bisagras congeladas. Luke sintió un cosquilleo en el cuello. El metal como ese amplificaba el sonido y atrapaba el olor, una boca que podía ocultarte o traicionarte. Eligió el lado bordeando el cobertizo para evitar meterse en un callejón sin salida, pero Megan le tiró ligeramente de la manga. «Entra un momento», dijo ella con voz firme a pesar del temblor. «Tengo que comprobar esto». Luke dudó, pero luego asintió. El tiempo era una moneda de cambio. A veces lo gastabas para comprar claridad. Dentro, el aire olía a hierro y aceite viejo, el frío era más intenso y el silencio más cercano. Megan se sentó en una caja volcada, respirando con calma, mientras Luke escaneaba las vigas y las esquinas, y luego se arrodillaba para inspeccionar los daños en la caja negra del helicóptero que ella había sacado de su chaqueta. La carcasa estaba rayada, pero intacta, un pequeño milagro. «Si bloquearon las radios», dijo ella, «probablemente también ocultaron el disparo. No llega ningún informe». Luke gruñó al oler algo. Atlas recorrió el perímetro una vez y luego se tumbó en la puerta, bloqueándola con su cuerpo como si fuera una barra viviente. Entonces se oyeron pasos, débiles, pero inconfundibles. No venían del río, sino de la cresta. Un descenso cuidadoso, más que apresurado. Luke se acercó a la puerta, miró por una rendija y vio a una figura solitaria bajando con cautela, pero con confianza. El hombre se detuvo justo antes del claro, levantó una mano y llamó en voz baja. «Megan». Su voz le resultaba familiar, la misma autoridad entrenada que se había deslizado a través de la estática anteriormente. El ayudante del sheriff Mark Holloway entró en escena, con la nieve atrapada en la barba incipiente de su mandíbula, su cuerpo larguirucho envuelto en una chaqueta del departamento que le quedaba como si hubiera sido hecha a medida para su impaciencia. De cerca, las arrugas alrededor de sus ojos parecían más profundas,
marcadas por años de decisiones tomadas rápidamente y defendidas en voz alta. Holloway siempre había creído que las reglas eran herramientas, no principios, una creencia reforzada por una carrera que recompensaba los resultados sin preguntar cómo se obtenían. Luke se quedó quieto. Megan cerró los ojos durante medio segundo y luego los abrió con una claridad que incluso a ella le sorprendió. Se puso de pie, haciendo un gesto de dolor cuando un mareo la invadió y luego desapareció, y se acercó a Luke, manteniendo la puerta entre ellos y el terreno abierto. Mark llamó, elevando la voz para que se oyera sin revelar demasiado. Estamos río abajo. Era una mentira con forma de verdad. Holloway dio otro paso adelante, con los ojos escaneando el árbol, con un interés que no tenía nada que ver con la preocupación. «Puedo ayudar», dijo, y las palabras sonaron huecas. Atlas gruñó bajo y firme, y el sonido vibró a través del suelo metálico. La mirada de Holloway se posó en el perro, y luego volvió a las sombras, con la boca apretada en un gesto calculador. Luke se inclinó hacia Megan, y su aliento apenas le agitó el pelo. «No estás solo», murmuró. Megan asintió. Ahora ella también podía sentirlo, la presión de un peso invisible más allá de los árboles. Ella volvió a alzar la voz. «Mark, retrocede», dijo. «Lo comunicaré cuando pueda». Holloway dudó, con el conflicto reflejado en su rostro, un hombre dividido entre el instinto de control y el miedo a quedar expuesto. Entonces apretó la mandíbula. «Ya no puedes dar órdenes», respondió, y las palabras fueron una confesión, lo quisiera o no. Levantó la mano, una señal que Luke reconoció al instante, y en algún lugar de la ladera, la nieve se movió como si respondiera. No esperaron. Luke se movió primero, cerrando la mano sobre la muñeca de Megan y empujándola más hacia la sombra del cobertizo, mientras Atlas se lanzaba hacia el umbral, ladrando una vez con fuerza para desviar la atención de su retirada. Luke dio una patada a la puerta colgante hacia afuera, dejándola caer y resonar, y luego retrocedió a través de un hueco en la pared que daba a un estrecho barranco cubierto de matorrales. Se deslizaron hacia adentro mientras el cobertizo resonaba con la voz de Holloway y el movimiento de respuesta de los hombres que se reposicionaban. El barranco canalizaba el sonido hacia arriba, alejando los ecos de ellos. Luke eligió un atajo lateral e instó a Megan a seguirlo, protegiéndola con su cuerpo, mientras Atlas cerraba la marcha con la economía de un depredador. Corrieron hasta que les ardía el aliento y el mundo se redujo al crujir de la nieve y al latido de la sangre. Por fin, Luke los detuvo bajo un grupo de árboles muertos, cuyas ramas caídas formaban un grito natural. Megan se desplomó contra el tronco, con el sudor helado en las sienes, y se rió una vez, sin aliento e incrédula. La señal era un cebo, dijo, con una conclusión que se endurecía en determinación. Todo. Lucas sintió, con el viejo peso asentándose por completo ahora. «Te querían en la boca de hierro», dijo, con la mirada fija en la oscuridad de la que habían venido, donde el sonido muere y el metal recuerda. Atlas presionó brevemente su cabeza contra la rodilla de Megan, estabilizándola, y luego se volvió hacia la noche, con las orejas erguidas, como un centinela esculpido en piel y determinación. El bosque volvió a cerrarse a su alrededor. La nieve caía más espesa, borrando las huellas con manos pacientes, y ambos comprendieron al mismo tiempo que la verdad que acababan de nombrar era el principio, no el final. La cabaña emergió de entre los árboles como un pensamiento que no querías terminar. Troncos cuadrados oscurecidos por el paso del tiempo, el techo combado bajo una nueva capa de nieve, el agujero para el humo sellado hacía tiempo por el paso del tiempo. Luke Bennett abrió la puerta con el hombro, escuchando cómo las bisagras chirriaban suavemente antes de ceder. Dentro, el aire era más frío que fuera, un frío seco y cortante que traía el olor de la savia vieja y los excrementos de ratón. La luz de la luna se colaba por los huecos entre las tablas, rayando el suelo con bandas pálidas. Atlas entró primero, con el hocico hacia abajo y la cola nivelada, dando una vuelta rápida antes de acomodarse cerca de la puerta, desde donde podía ver tanto la habitación como el bosque más allá. Megan Shaw le siguió,
moviéndose con cuidado ahora que la adrenalina había bajado lo suficiente como para que el dolor se hiciera notar. Se quitó la chaqueta y se presionó un paño doblado sobre el corte en la línea del cabello. La hemorragia había disminuido, dejando un dolor sordo que se extendía hacia la sien. Luke dejó su mochila en el suelo y sacó un pequeño termo, girando la tapa con dedos acostumbrados al frío. Vertió una medida en la tapa y se la entregó sin ceremonias. Megan bebió, sintiendo cómo el calor se extendía a regañadientes, y exhaló. El silencio volvió a apoderarse del lugar, pero aquí era diferente, contenido, soportable. Luke se sentó en un banco tosco cerca de la pared, con la espalda recta y la mirada fija en la sombra de la puerta. Atlas estornudó una vez, un resoplido agudo, casi teatral, que levantó polvo del suelo, y luego se calmó con un gruñido que sonó sospechosamente como un juicio. Megan soltó un suspiro que podría haber sido una risa si no se hubiera contenido. Se limpió la boca con el dorso de la mano y se quedó mirando las rayas de luz de la luna como si estuviera ordenando palabras en su interior. «No te he dicho por qué he venido», dijo finalmente. Su voz era firme, pero la decisión de hablar le había costado algo, no la verdadera razón. Luke asintió una vez, una invitación sin presión. Había aprendido que la verdad llegaba mejor cuando no se perseguía. Megan cerró los ojos por un momento y la imagen de un archivador se abrió en su mente. Empezó con la madera, dijo. Madera dura de alta calidad, dejando parcelas protegidas bajo la bandera de la restauración forestal. El papeleo consistía en impecables evaluaciones de impacto ambiental, compensaciones a la comunidad, todo lo que queda bien en un comunicado de prensa. Pero los volúmenes no coincidían con la tierra. Árboles que no podían haber sido talados legalmente aparecían como salvados de una tormenta. Camiones que deberían haber ido en una dirección iban en otra. Hizo una pausa y tragó saliva. El dinero seguía los mismos caminos tortuosos. Empresas ficticias, organizaciones sin ánimo de lucro dedicadas a la conservación, con juntas directivas impecables y extractos bancarios vacíos. Cada vez que me acercaba, las imágenes desaparecían. Las cámaras se apagaban en los peores momentos posibles. La sala de pruebas mostraba registros limpios y archivos desaparecidos. La boca de Luke se curvó en una sonrisa fina y sin humor. La guerra te enseña a contar lo que falta, dijo, no lo que está en la página. Megan asintió. Lo aprendí tarde. Se movió en el banco, hizo una mueca de dolor y siguió adelante. Las firmas nunca cambiaban. Permisos, aprobaciones, revisiones aceleradas, siempre la misma letra. Jefe Bradley Knox. Dijo el nombre con cuidado, como si pudiera oírla. Luke se recostó, entrecerrando los ojos, no por sorpresa, sino por reconocimiento. «Descríbelo», dijo. «Al hombre, no al cargo». Megan abrió los ojos y lo vio claramente, tal y como había intentado no hacerlo. «Cerca de los 60», dijo. «Alto, de espalda recta, con el pelo plateado que nunca parece despeinado. Viste como si esperara cámaras, abrigos a medida, bufandas en invierno, la tranquila voz de barítono de alguien que cree que su voz debe tranquilizar. Su rostro es sencillo y paciente, con pómulos marcados, mandíbula bien afeitada y ojos de un gris frío que no revelan mucho. A la gente le gusta, confían en él, da la mano como si estuviera concediendo un favor. Apretó los labios. Él fue mi mentor cuando me convertí en detective. Me enseñó a leer una sala, a dejar que los sospechosos se metieran en problemas con sus propias palabras. Solía decir que la integridad no era ruidosa, sino coherente. Atlas levantó la cabeza al notar el cambio en su tono y volvió a estornudar, esta vez girando el hocico con teatral desdén. Luke miró al perro y resopló en silencio. «Incluso el pelaje lo sabe», dijo. Megan dejó pasar el momento y luego continuó. Cada vez que intentaba avanzar, algo pequeño fallaba. Un servidor se bloqueaba. Un testigo se retractaba después de una visita amistosa. Una vez, una unidad de patrulla registró una marca de tiempo errónea que borró por completo una parada. Presenté quejas, no sirvieron de nada. Pedí supervisión. Me dijeron que tuviera paciencia.
Su voz se endureció. La paciencia mató a alguien hace 2 años. Me prometí a mí misma que no dejaría que volviera a suceder. Luke escuchó sin interrumpir. El peso de la historia se asentaba como la nieve. Había visto a hombres como Knox con otros uniformes hablar de necesidad mientras movían piezas que sangraban. Así que la llamada de esta noche, dijo, no fue aleatoria, respondió Megan. Fue limpia, interna, dirigida a través de canales que están por encima de mí. Solo para tus ojos, coordenadas cerca de Silver Pine. Registros financieros enterrados relacionados con una subvención para la conservación, supuestamente cerca del río. Era la oportunidad que había estado esperando. Ella negó con la cabeza. Demasiado perfecto. Lo supe incluso entonces. Luke se levantó y dio una vuelta, la pequeñez de la cabaña obligándole a dar pasos cortos. Necesitaban aislarte, dijo, y mantenerte con vida el tiempo suficiente para llegar a donde querían. Exactamente, dijo Megan. Y cuando no respondí a la radio como esperaban, el tono cambió. Fuera, el bosque suspiró mientras el viento se movía entre las ramas. Atlas se movió, aguzó las orejas y luego se calmó, satisfecho. Luke dejó de caminar. Knox no apretó el gatillo, dijo. Los hombres como él no lo hacen, escriben. Megan lo miró a los ojos. Esa es la mancha, dijo en voz baja. Se extiende sin manchar las manos de sangre. Se quedaron sentados, con la verdad pesada pero clarificadora. Luke metió la mano en su mochila y sacó un mapa doblado que extendió sobre el banco entre ellos. Si la madera es la columna vertebral, dijo, señalando con el dedo el corredor del río. Entonces el dinero es el nervio. Sigue donde se mueve. Megan se inclinó a pesar del dolor de cabeza, con la concentración de la investigadora iluminando sus ojos. Tengo fragmentos, dijo. Números de cuenta ocultos por organizaciones sin ánimo de lucro. Un contratista, Ridgway Hall, aparece cerca de cada corte cuestionable. Sus camiones pasan por estaciones con exenciones firmadas por la oficina del jefe. Luke asintió. Las exenciones son permisos, dijo. Los permisos son influencia. Una rama se rompió fuera, lo suficientemente cerca como para ser deliberado. Atlas se levantó sin hacer ruido, se dirigió a la puerta y se colocó en ángulo para bloquearla. Luke se quedó quieto, escuchando más allá del viento. Megan buscó su arma, el metal frío y tranquilizador. Otro sonido siguió a Boots, con cuidado. Luego, una tos amortiguada por una manga. La voz de una mujer se deslizó entre los árboles, baja y cautelosa. Megan. Megan se quedó paralizada. Luke levantó una mano, deteniéndola. Se acercó a la puerta y la abrió unos centímetros. A la luz de la luna estaba Sarah Caldwell, envuelta en una parca verde bosque que envolvía su esbelta figura. Sarah tenía unos 35 años, era alta y de hombros estrechos, con el pelo castaño trenzado que le caía por la espalda y la piel pálida por pasar demasiados inviernos al aire libre. Tenía los ojos color avellana, rápidos y penetrantes, en un rostro que transmitía determinación más que dulzura. Sarah trabajaba como auditora forestal del estado. Era callada, metódica, el tipo de mujer que tomaba notas con lápiz y recordaba dónde las guardaba. Una auditoría realizada 2 años atrás había puesto fin a su amistad con la mitad del departamento cuando se negó a redondear las cifras para contentar a los donantes. Desde entonces, confiaba más en los árboles que en las personas. Megan, repitió Sarah con un destello de alivio al verla. Seguí el río. Tu señal se apagó. Megan se adelantó hacia la puerta, manteniendo a Luke y Atlas justo detrás de ella. Sarah dijo, no deberías estar aquí. Sarah soltó un suspiro que podría haber sido humorístico. Entonces somos dos. Su mirada se deslizó hacia Luke, evaluándolo con la misma cuidadosa ponderación que utilizaba con los libros de contabilidad. Luke asintió con la cabeza. Luke Bennett dijo, estábamos hablando de manchas. Sarah frunció los labios. Entonces estás en la habitación correcta, dijo mirando hacia los árboles. Se están moviendo, dijo en voz baja. Camiones sin distintivos. He contado 3, sin matrículas.
Megan cerró los ojos brevemente y luego los abrió con determinación. Necesitamos pruebas que no se evaporen, dijo. Luke dobló el mapa. Y tiempo, añadió. Atlas volvió a estornudar, como para subrayar la idea, y luego se sentó, con los ojos brillantes, listo. Se retiraron a la cabaña y cerraron la puerta suavemente. Megan resumió rápidamente, las piezas encajando en su sitio, mientras Sarah escuchaba, apretando la mandíbula al mencionar los golpes. Auditó su iniciativa de restauración. Sarah dijo que los números eran perfectos, demasiado perfectos. Cuando pedí los datos brutos, me reasignaron. Miró a Megan a los ojos. Ha estado blanqueando árboles. Luke exhaló lentamente. Los árboles sangran en silencio, dijo. También los presupuestos. Afuera, el haz de una linterna atravesó brevemente los árboles y desapareció. Adentro, los tres se quedaron de pie alrededor del banco, con el mapa entre ellos. Atlas custodiaba el umbral como un centinela tallado. Megan sintió que el miedo se transformaba en algo más duro y limpio. No volveremos como ellos esperan, dijo. Haremos que muestren sus cartas. Luke asintió, recuperando su antigua firmeza como si sacara una herramienta de un cajón. Dejamos que la mancha se extienda a la luz del día, dijo. Apagaron la luz del termo y esperaron, con la cabaña conteniendo la respiración mientras la nieve se acumulaba contra las paredes. Cuando volvieran a moverse, sería con un propósito. La verdad había sido nombrada, y nombrarla había cambiado la forma de la noche. La nieve se espesaba a medida que la noche se acercaba, del tipo que amortiguaba la distancia y convertía el sonido en un rumor. Y en ese mundo suavizado, los hombres llegaron sin prisa. Luke Bennett los sintió antes de verlos, una presión en los árboles, algo extraño que Atlas percibió con todo su cuerpo. La cabaña se había quedado a oscuras unos minutos antes. Megan Shaw había apagado la luz y se había instalado en una quietud que no era descanso, sino preparación. Su respiración era mesurada. El dolor se había replegado en un pequeño rincón manejable. Sarah Caldwell se agachó cerca de la pared trasera con su cuaderno envuelto en plástico, un lápiz detrás de la oreja y los ojos reflejando la luz de la luna mientras contaba los segundos y los pasos. Luke guardó el mapa en su mochila y se acercó a la rendija de la ventana, cuyas viejas tablas enmarcaban una estrecha franja de bosque donde las sombras se acumulaban como deudas. El primer hombre apareció a la vista como si los árboles hubieran acordado hacerle sitio. Caleb Price era alto y de caderas estrechas, con los hombros cubiertos por una parca gris carbón que colgaba con demasiada pulcritud para una noche como aquella. Llevaba el pelo muy corto, del color de la ceniza húmeda, y su rostro transmitía la tranquilidad de alguien que había aprendido a pasar desapercibido a propósito. Los ojos de Caleb eran pálidos, casi descoloridos, y se movían con la paciencia de un contable, calculando ángulos y salidas en lugar de contemplar el paisaje. Caminaba con pasos largos y uniformes, colocando las botas con cuidado para evitar las ruidosas capas de hielo. Y cuando se detenía, no era por vacilación, sino por cálculo. Los hombres como Caleb no se apresuraban porque creían que el tiempo les pertenecía. Se especializaban en finales limpios, en organizar accidentes que parecían mala suerte, y se archivaban a sí mismos. Detrás de él venía Dylan Cross, más bajo y con el pecho más ancho, envuelto en un conjunto de ropa de invierno que no combinaba y que había visto demasiadas temporadas. La barba de Dylan crecía en parches desiguales a lo largo de una mandíbula roma, y sus manos, aunque llevaban guantes, lo delataban, con un leve temblor que nunca desaparecía del todo. Sus ojos se movían con frecuencia, marrones y brillantes, con una energía nerviosa que se convertía con demasiada facilidad en crueldad. Dylan compensaba el miedo con volumen y proximidad. Le gustaba agobiar a la gente. Le gustaba ver cómo se estremecían. Luke reconoció el tipo de persona que se encuentra en cientos de controles en callejones oscuros. Un hombre que quería que los demás creyeran que era peor de lo que era, y se volvía peor tratando de demostrarlo. El tercer hombre se quedó medio paso atrás, con el rostro oculto por una capucha y una bufanda, encorvado sobre un dispositivo compacto que sostenía a la altura del pecho.
El dispositivo no emitía nada visible, pero Luke sentía su presencia como un cambio de presión, una sutil anomalía que hacía que la radio del hombro de Megan se retorciera y se apagara, incluso en silencio. El hombre del inhibidor se movía con cuidado, con las botas más ligeras, inclinando la cabeza como si escuchara una frecuencia que solo él podía oír. Su nombre se sabría más tarde. Por ahora, Luke lo etiquetó por su función, porque la función te decía cómo detener a alguien. Se dispersaron sin hablar, formando un arco superficial que rodeaba el claro de la cabaña por 3 lados. Caleb levantó una mano y los demás se quedaron quietos, con una quietud tan completa que parecía ensayada. La nieve caía entre ellos, llenando el silencio con una suave insistencia. Atlas levantó la cabeza, con las orejas erguidas y los ojos ámbar ardientes. Luke puso una mano ligeramente sobre la cruz del perro, sin restringirlo, solo para comunicarse. Espera. El pulso de Megan marcaba el tiempo. Sintió que el dolor en la cabeza se agudizaba y pasaba. El corte por encima de la línea del cabello palpitaba al ritmo de la noche. Cruzó la mirada con Luke y vio la pregunta allí, no si luchar, sino cómo darle forma. La boca de Megan se curvó en una sonrisa fina y peligrosa. Entendía el lenguaje del cebo. Les damos lo que esperan, susurró. Luke asintió una vez, y nosotros decidimos dónde, respondió. Los ojos de Sarah se abrieron ligeramente, luego se estabilizaron. Ella también asintió, confiando en la geometría que Luke esbozó en el aire con 2 dedos. Líneas de aproximación, zonas muertas, la forma en que el sonido viajaría fuera de la piel metálica del cobertizo y volvería mal. Megan se levantó lentamente y entró en la puerta, la nieve crujiendo bajo sus botas con un volumen deliberado. Mantuvo los hombros rectos, con una postura que transmitía fatiga y determinación a partes iguales. Soy la agente Shaw, dijo, dirigiéndose a Carrie con voz profesional, pero con un tono áspero. Mi avión ha caído. Estoy herida. Necesito ayuda. Las palabras le sabían a hierro, pero las pronunció con claridad, dejando que el bosque oyera lo que los hombres querían oír. Caleb giró la cabeza y esbozó una leve sonrisa. Levantó la voz, suave y comprensiva. Te tenemos, Megan, dijo, utilizando su nombre como si fuera una vieja costumbre. Quédate donde estás. Dylan resopló suavemente, moviendo los hombros como si estuviera calentando, mientras el hombre del interferidor ajustaba su dispositivo y cambiaba de posición para mantener la cabaña centrada en su campo invisible. Luke se fundió de nuevo en la sombra, convirtiéndose en una ausencia, tal y como había aprendido a hacer mucho antes de la nieve. Tomó posición a lo largo del flanco izquierdo de la cabaña, donde un tronco caído creaba un escondite natural, con el hombro lesionado en ángulo para minimizar la tensión y la respiración sincronizada con el viento. Atlas se deslizó hacia adelante a sus talones, silencioso como un pensamiento, y se detuvo en el umbral donde la luz de la luna se encontraba con la oscuridad. El perro se sentó, sin tensión, sin agresividad, simplemente allí, una línea dibujada en pelo y músculo. Caleb avanzó primero, despacio, con las palmas abiertas y los ojos fijos en el rostro de Megan. Vamos a calentarte, dijo, mintiendo, con amabilidad como si fuera un abrigo prestado. Dylan se colocó a la derecha, con las botas crujiendo más de lo necesario. Un espectáculo destinado a intimidar. El hombre del interferidor se contuvo, con el dispositivo firme, observando la radio en el pecho de Megan como un depredador observando la respiración. Megan dio medio paso tambaleante hacia adelante, fingiendo debilidad sin rendirse. No siento los dedos, dijo, dejando que su voz temblara lo justo. La sonrisa de Dylan se amplió. Acortó la distancia demasiado rápido, extendiendo la mano como para sostenerla. Atlas se levantó. El movimiento fue sutil, pero el efecto fue inmediato. El perro se interpuso en el camino de Dylan y se detuvo, con el pecho amplio, los ojos a la altura de los del hombre, la cola baja y quieta. Dylan se quedó paralizado. La sorpresa se convirtió en ira. «Saca esa cosa de aquí», espetó. Atlas no gruñó, simplemente se quedó de pie,
como un muro que respiraba. Caleb levantó un dedo. Tranquilo, le dijo a Dylan, sin apartar la mirada de Megan. No necesitamos una escena. Sus ojos se posaron en el perro, evaluándolo. Luke sintió que el momento se tensaba, el chirrido de la bisagra. Entonces se movió, no hacia adelante, sino hacia un lado, un cambio que lo llevó detrás del hombre del interferidor sin anunciarse. La nieve amortiguó sus pasos. El viento cubrió el resto. La mano de Luke se cerró sobre la parte trasera de la parca del hombre y tiró con fuerza y precisión, retorciendo el dispositivo y empujando al hombre contra el tronco de un abeto. El inhibidor cayó ruidosamente sobre la nieve, y su campo se derrumbó como un suspiro contenido. La radio que Megan llevaba en el pecho cobró vida con una ráfaga de estática y media palabra. Dylan maldijo y se abalanzó, pero Atlas lo recibió con una fuerza controlada, desequilibrándolo con un golpe de hombro y clavándolo al suelo con un peso que parecía absoluto. Las mandíbulas de Atlas se cerraron sobre la manga de Dylan, no sobre su carne. Un mordisco medido que comunicaba consecuencias sin derramar sangre. Dylan gritó de todos modos, con un volumen que delataba su miedo. Caleb reaccionó con una rapidez que confirmó la valoración de Luke. Giró sobre sí mismo, sacando una pistola compacta equipada con un silenciador, con los ojos ya buscando a Luke. Megan se movió en el mismo instante, olvidando el dolor, con su propia arma en alto y firme. «Policía», ladró, la palabra resonando en la noche como un mandamiento. Caleb se quedó paralizado, con el cálculo corriendo detrás de sus pálidos ojos. Vio a Atlas, vio a Dylan atrapado y en pánico, vio a Luke emergiendo de la sombra con una calma que no pertenecía a los aficionados. La ecuación cambió. «Ríndete», dijo Megan, con voz ahora firme. «¡Suelta eso!». Los hombros de Caleb se hundieron una fracción. La sonrisa desapareció. Dejó caer la pistola en la nieve y levantó las manos. «Esto no era necesario», dijo en voz baja. Y por un momento, Luke vio su verdadera naturaleza. Un hombre que creía que los líos eran inevitables y que alguien tenía que solucionarlos. El hombre del inhibidor gimió, aturdido, con la sangre latiendo en la raíz del cabello. Luke alejó el dispositivo de una patada y presionó una rodilla contra la espalda del hombre, inmovilizándole las muñecas con un trozo de cuerda que había sacado sin mirar. Sarah salió entonces, con la mirada aguda, el teléfono ya grabando, su aliento visible mientras narraba la hora y el lugar con una voz tranquila, dirigida tanto a los auditores como a los jueces. Megan se movió rápidamente, esposando a Caleb con deficiencia práctica, y luego se arrodilló junto a Dylan, que se había quedado muy quieto. Atlas soltó la manga y retrocedió ante una palabra de Luke. El pecho del perro se agitó una vez antes de calmarse. Dylan sollozaba. El temblor de sus manos ahora era un torrente. Se suponía que había sido un accidente, balbuceó. Resbaló cerca del río. Lesión en la cabeza. Eso es lo que dijeron. Megan apretó la mandíbula. «¿Quiénes?», preguntó. Dylan negó con la cabeza, con la mirada inquieta. Caleb no dijo nada, mirando la nieve como si contara los copos. La radio volvió a chirriar. La llamada confusa de un operador se abrió paso ahora que el inhibidor de frecuencia estaba inutilizado. Luke miró a Megan a los ojos. La red se había volteado. Aseguraron a los hombres y los trasladaron al interior de la cabaña, mientras la noche volvía a cerrarse como si le avergonzara la exposición. Atlas se sentó una vez más en el umbral, con las orejas erguidas, observando el bosque con una paciencia que parecía ancestral. Megan exhaló, y la adrenalina se transformó en una determinación más firme. «Iban a hacerme desaparecer», dijo, no como un temor, sino como un hecho. Luke asintió con la cabeza, mirando a los hombres que habían venido a cazar. «Lobos», dijo en voz baja, pero no del tipo que pertenece a este lugar. La nieve caía más densamente, borrando sus huellas como si la tierra misma estuviera eligiendo bando. El claro se abría a la noche como una confesión blanca. La nieve alisada por el viento en un cuenco pálido, donde el sonido se propagaba más lejos de lo que debería. Megan Shaw entró sola, haciendo crujir las botas a propósito,
con los hombros encorvados como si el frío finalmente le hubiera llegado a los huesos. Dejó que su respiración se entrecortara, que sus manos temblaran lo suficiente como para aparentar agotamiento, y levantó la radio con una actuación que no nacía del miedo, sino de la disciplina. «Mayday», gritó con voz entrecortada, lo suficientemente alta como para atravesar los árboles y llegar a cualquier dispositivo de escucha, aún ávido por oír su nombre. «Aquí la oficial Shaw. Avión accidentado. Estoy herida. Necesito ayuda inmediata». Las palabras resonaron de forma extraña, demasiado nítidas, y sintió que la trampa se cerraba. Luke Bennett observaba desde la sombra, donde el bosque se cerraba sobre sí mismo, su silueta rota por las ramas y la luz de la luna. Había elegido la posición con cuidado, a favor del viento y en altura, como siempre hacía cuando el terreno era incierto y el tiempo era importante. Tenía la mandíbula apretada, la barba cubierta de escarcha y la mirada fija e intensa. Años atrás, una decisión tomada demasiado tarde le había costado hombres a los que aún oía en el silencio. Esa noche no dudaría. Atlas se agachó a su lado, con los músculos tensos y los ojos ámbar fijos en el espacio abierto donde Megan estaba expuesta. El pelaje negro y marrón del perro se fundía con la oscuridad. Su respiración era lenta y mesurada. Para Luke, Atlas era una promesa con dientes, controlado, leal, sin miedo a mantener la línea. Sarah Caldwell permanecía más atrás, cerca de la trepadera, con su esbelta figura envuelta en su parca verde y una trenza castaña que le caía por la espalda. Sostenía su teléfono en posición baja, grabando, con el lápiz todavía detrás de una oreja por costumbre. Su rostro, pálido por el frío y la concentración, mostraba el tipo de determinación que proviene de negarse a redondear los números, incluso cuando hacerlo habría facilitado las cosas. Sarah había aprendido que la verdad requería testigos tanto como valor. Ella pretendía hacer ambas cosas. El movimiento respondió a la llamada de Megan. Primero, una silueta se desprendió de los árboles a la izquierda. Caleb Price, tranquilo y sin prisas, salió a la luz de la luna con las manos a la vista y la voz ya suavizada por la preocupación. Parecía un hombre que venía a ayudar. Alto y delgado, con una parca gris oscuro que le quedaba perfecta, sus ojos pálidos buscaban cámaras en lugar de amenazas. «Tranquila», dijo, utilizando el nombre de Megan como si fuera una bomba. «Estamos aquí», a la derecha. Dylan Cross emergió más ruidosamente, con las botas crujiendo con demasiada fuerza, la respiración empañada y entrecortada. Su complexión más robusta le hacía parecer más cercano de lo que estaba, con la barba ensombreciendo una mandíbula apretada por los nervios. Encogió los hombros, tratando de parecer más grande, tratando de parecer cruel. Detrás de ellos, el tercer hombre permanecía medio oculto, con la capucha bajada, el dispositivo en el pecho y la postura encorvada, como si escuchara una frecuencia que solo él podía oír. El inhibidor zumbaba débilmente, una presión que Megan sentía más que oía, y la radio que tenía en la mano dejó de funcionar, aunque ella fingió que no era así. Megan dio un paso tambaleante hacia adelante y casi se cae. Caleb se acercó rápidamente, con una amabilidad ensayada en el rostro. «Siéntate», le instó. «Te vas a congelar». Dylan resopló, acortando la distancia demasiado rápido. «Te dije que saldría», murmuró, con un temblor ahora visible en sus manos. Atlas se levantó en silencio. Se interpuso en el camino de Dylan y se detuvo, con el pecho amplio y recto, la mirada fija y la cola baja era inmóvil. Dylan maldijo y se contuvo, con la sorpresa transformándose en ira. «Perro», dijo Caleb con ligereza, una advertencia oculta en una petición. «No compliquemos las cosas». Su mirada pasó por encima de Megan, buscando a Luke, buscando la forma del peligro que sentía pero que aún no podía ver. Esa fue la señal para Luke. Se movió sin hacer ruido, una sombra que se desprendía de la sombra, deslizándose detrás del operador del interferidor, como si el hombre hubiera sido colocado allí con ese único propósito. La mano de Luke se cerró con fuerza, giró y el dispositivo cayó a la nieve con un ruido sordo.
Empujó al hombre hacia el tronco de un pino, inmovilizándolo con la rodilla, con la cuerda ya en la otra mano. El zumbido se apagó al instante. Se apagó. El caballero pareció inhalar. Atlas no se lanzó contra Caleb ni contra Megan, sino directamente contra el responsable, el hombre cuyas manos habían sostenido la mentira momentos antes. Golpeó a Dylan con fuerza controlada, con el hombro contra el pecho, derribándolo y inmovilizándolo con fuerza. Las mandíbulas de Atlas se cerraron sobre una manga, no sobre la carne, con una presión precisa que transmitía irrevocabilidad sin sangre. Dylan gritó de todos modos, el miedo encontrando volumen donde antes había habido bravuconería. Megan levantó el arma. La imagen era clara. «¡Policía!», ordenó con voz firme, que ahora resonaba en el claro como una línea trazada en piedra. «Tíralo». Caleb se quedó paralizado. La sonrisa se desvaneció de su rostro, sustituida por un cálculo tan evidente que casi parecía alivio. Dejó caer la pistola silenciada en la nieve y levantó las manos. «No tenía que ser así», dijo en voz baja. Luke inmovilizó al operador del inhibidor y alejó el dispositivo de una patada. Luego se puso en posición, con la postura equilibrada, herido, el hombro en ángulo para protegerlo. La nieve caía entre ellos, cada copo un pequeño testigo imparcial. Sarah se acercó entonces, grabando todo, con voz tranquila mientras narraba nombres, posiciones y marcas de tiempo. Trabajaron rápido y con precisión. Megan esposó a Caleb, lo desarmó y lo llevó a un lado sin ceremonias. Luke ató al operador del inhibidor y giró a Dylan sobre su estómago. Atlas retrocedió ante una sola palabra, con el pecho agitado una vez antes de calmarse. Dylan sollozaba, el temblor ahora era un torrente. Se suponía que había sido un accidente, soltó, resbaló cerca del río, traumatismo craneal. Eso es lo que nos dijeron. Los ojos de Megan se endurecieron. «¿Quién?», dijo. Dylan negó violentamente con la cabeza. Caleb miró fijamente la nieve con la mandíbula apretada. La radio en el pecho de Megan crepitó al cobrar vida, ahora que el inhibidor estaba inutilizado. La confusa llamada de un operador se escuchó a través de ella. Luke miró a Megan a los ojos. Ambos sabían que el momento era demasiado ruidoso como para prolongarlo. Llevaron rápidamente a los hombres más adentro del bosque, a un contenedor olvidado y medio enterrado al borde de un antiguo ramal forestal. La caja de acero se erigía como una reliquia de otra época. Las puertas estaban rígidas por el hielo, los laterales marcados y oxidados hasta adquirir el color de la sangre seca. Luke abrió las puertas con una palanca, y el sonido fue que un gemido hueco que resonó y se apagó. El interior del contenedor olía a hierro y frío, una caverna hecha por el hombre y abandonada por un propósito. Cargaron a los prisioneros uno por uno. Dylan se resistió hasta que Atlas se acercó, mostrando los dientes lo justo para recordarle el muro contra el que se había estrellado. El operador del inhibidor se desplomó, aturdido y sumiso. Caleb fue el último, con la cabeza alta y la mirada pensativa. Luke los colocó a lo largo de un lado, separándolos entre sí, y comprobó las ataduras con manos expertas. Megan y Sarah les quitaron los teléfonos, los cuchillos, las radios, cualquier cosa que pudiera inclinar la balanza. Un teléfono vibró. Megan lo cogió, con el pulgar enguantado suspendido en el aire. La pantalla se iluminó en la penumbra del contenedor. «Informe ahora». El identificador del remitente le oprimió el pecho. Se lo mostró a Luke y a Sarah. «Asistente del jefe», dijo su mano derecha. Luke asintió una vez. «Entonces la red es más grande», dijo. Cerraron las puertas. El estruendo resonó en el bosque como un veredicto. Luke deslizó la barra de cierre en su sitio y la aseguró con un candado recogido de una jaula cercana. La nieve seguía cayendo, suavizando los bordes de todo. Por un momento, Megan apoyó la palma de la mano contra el frío acero, con el corazón acelerado, no por el triunfo, sino por la claridad. Los hombres que habían venido a borrarla ahora estaban vivos, pero impotentes, despojados de todo control. Dentro del contenedor, las voces se alzaban con ira, negociación, miedo, y luego se apagaban cuando el acero se tragaba el sonido. Megan se dio la vuelta. «Aún no podemos informar de esto», dijo.
Si sabe que han fracasado, se esconderá. Luke tenía una expresión pensativa, como un viejo soldado sopesando las opciones. Entonces le dejaremos creer que el trabajo está hecho, dijo. Sarah inhaló bruscamente y luego asintió. Si viene a limpiar, dijo, se dejará ver. Atlas estaba sentado cerca, con nieve pegada al pelaje, los ojos ámbar fijos en el contenedor, como si lo retara a intentar algo imprudente. Megan se agachó y le acarició el cuello al perro con la mano enguantada, sintiendo una gratitud intensa e inesperada. Buen trabajo, murmuró. Atlas movió la cola una vez, con moderación pero complacido, y se adentraron de nuevo en el bosque, dejando el contenedor respirando con sus cautivos, la boca de hierro cerrada. En algún lugar lejano, el motor de un camión arrancó con un petardeo y luego se apagó. Megan miró hacia el claro blanco donde había estado expuesta unos minutos antes y sintió que el cambio dentro de ella se asentaba. Esta vez la trampa había sido suya, y la verdad, amada lo suficiente como para arriesgarlo todo, tenía dientes. El amanecer no llegó tanto como diluyó la noche, un pálido lavado de luz que suavizó los bordes sin perdonarlos. La nieve yacía ahora más lisa, como si el bosque hubiera decidido ordenar después de la violencia, y en esa limpia quietud, Luke Bennett se puso a trabajar. Se movía con la paciencia de alguien que entendía que las mentiras fracasaban cuando se apresuraban. El helicóptero destrozado descansaba donde había derrapado y muerto, con las palas destrozadas y los cristales agrietados como rayos congelados. Luke lo estudió desde 3 ángulos, entrecerrando los ojos, y luego ajustó la historia con cuidado. Arrugó el capó lo justo, arañó el parabrisas de forma más convincente y arrastró un trozo de metal doblado para marcar la nieve de forma que sugiriera pánico, no planificación. Con un botiquín médico, saqueado de la aeronave, mezcló sangre falsa, oscura, viscosa, convincente, y la dejó caer donde la gravedad la habría llevado, no donde el drama hubiera querido. Esparció la radio y la linterna de Megan a lo largo de una línea que contaba una historia sencilla. Desorientación, un tropiezo, una caída en el frío que hizo el resto. Megan Shaw observaba desde los árboles, envuelta en una chaqueta de trabajo prestada que le quedaba grande, con el pelo escondido bajo un gorro de lana. La herida en la línea del cabello había sido limpiada y cerrada. El dolor permanecía. Satinamaya. Un recordatorio que ella agradecía. Estudió el trabajo de Luke con ojo profesional, asintiendo cuando él se detenía para ajustar una huella, frunciendo el ceño cuando un rasguño le parecía demasiado limpio. Él me enseñó a leer las escenas, dijo en voz baja, refiriéndose a Knox sin mencionar su nombre. Se dará cuenta si nos engañamos a nosotros mismos. Luke asintió y eliminó un detalle que habría parecido ingenioso. Entonces hablamos su idioma, dijo. Sarah Caldwell se agachó cerca de un grupo de alisos, con el teléfono colocado en posición baja, capturando planos generales que más tarde servirían de referencia para las líneas temporales. Ahora su rostro estaba tranquilo. La tensión se había transformado en determinación. Se había puesto unas botas más pesadas y una bufanda que le cubría bien el cuello, con la trenza castaña metida dentro del cuello de la chaqueta. Los números le habían enseñado a ser paciente. Los bosques le habían enseñado a ver las cosas a gran escala. Esto era ambas cosas. Cuando la escena finalmente se reveló, Luke dio un paso atrás. La historia era escueta, fea, plausible. Megan respiró hondo y sintió algo parecido al dolor. No por ella misma, sino por la versión de su vida que habría terminado aquí si hubieran elegido la comodidad por encima de la verdad. Atlas se acercó y apoyó brevemente la cabeza contra su muslo, estabilizándola. Ella le rascó detrás de la oreja y ese simple contacto la tranquilizó. ¿Estás lista?, preguntó Luke. Megan asintió. Él hizo la llamada desde un teléfono que nunca había conocido su nombre. Su voz adoptó un tono reservado para viejos contactos que medían las palabras como herramientas. La conexión tardó más de lo que le hubiera gustado. Luego se estabilizó. Soy Bennett, dijo. Necesito a la oficina estatal y a un fiscal federal. Silencio. Al otro lado, Daniel Harper escuchaba sin interrumpir.
Harper tenía unos 40 y tantos años. Era alto y delgado, con entradas prematuras y ojos perpetuamente cansados, como si hubiera pasado demasiadas noches viendo a hombres poderosos salir libres por tecnicismos. Llevaba trajes que le quedaban mal y convicciones que le quedaban demasiado bien. ¿Estás seguro?, preguntó Harper. Lo suficientemente seguro como para apostar mi vida, respondió Luke, y tras una pausa, y la suya. La pausa que siguió no fue por duda, sino por cálculos. ¿Dónde? En Silver Pine, dijo Luke, el hierro cortado por el río. Pero aún no. A media mañana los rumores hicieron su trabajo como siempre. Se había encontrado un cadáver. Un detective. Un accidente. Quizás. Las sirenas sonaron y luego se callaron cuando las autoridades acordonaron la zona. Megan permaneció escondida en un almacén más allá de la cresta, envuelta en mantas, escuchando la lejana coreografía de la preocupación oficial. Luke observaba desde un terreno más elevado con un micrófono parabólico enfocado hacia la escena, con Atlas a sus talones. El jefe Bradley Knox llegó por la tarde, saliendo de un todoterreno negro con una expresión de dolor ensayada en el rostro. Era más alto de lo que Megan recordaba, o quizás más erguido. Cabello plateado inmaculado, abrigo de lana planchado, bufanda doblada con precisión. Tenía la mandíbula bien afeitada, los pómulos marcados y los ojos de un gris frío que los sopesaban todos sin revelar nada. Para el público, era moderación y principios. Para Luke, sonaba como un hombre que inspeccionaba un desastre que había pagado para que limpiaran. El capitán Lucas Reeve estaba a su lado, con sus gafas angulares y elegantes que reflejaban la luz, y una tableta que sostenía como si fuera un objeto reconfortante. Reeve también había sido mentor de Megan, elogiando su diligencia y advirtiéndole con delicadeza sobre las realidades políticas. La pérdida lo había vaciado hacía años. Lo que quedaba creía que los resultados importaban más que los métodos. El micrófono de Luke transmitía sus voces con claridad. Desafortunado, murmuró Knox, pero claro, no hay testigos, respondió Reeve. No hay cabos sueltos. Knox asintió. Retira el vehículo, asegura las pruebas, yo me encargaré de la prensa. Luke pulsó el micrófono una vez, un pequeño sonido que se perdió en el aire. Knox levantó la vista, su atención se vio atraída. Siempre te ha gustado verlo por ti mismo, jefe, dijo Luke, saliendo de entre los árboles. La nieve brillaba a su alrededor como si el bosque se hubiera convertido en luz. Megan apareció un instante después, viva, firme, con la mirada fija en el hombre que había firmado su sentencia de muerte. Knox se quedó paralizado. El color se le escapó del rostro de forma tan sutil que podría haber sido imaginario, pero Megan lo vio. Reeves dio un paso atrás, con la mano temblando hacia su tableta. Esto es un error, dijo Knox automáticamente, volviendo a ponerse la máscara. Estás muerta. Tú lo confirmaste, respondió Megan, con voz tranquila y firme. Tú lo firmaste. Las luces rojas y azules se encendieron en la puerta mientras los vehículos entraban y apagaban los motores. Daniel Harper salió con una orden judicial en la mano, flanqueado por agentes federales cuyos rostros no mostraban interés alguno por la reputación de Knox. Jefe Bradley Knox, dijo Harper con voz firme, queda arrestado por conspiración para cometer asesinato, obstrucción a la justicia y extorsión. Knox abrió la boca y luego la cerró. Por primera vez, le fallaron las palabras. Reeves se encogió ligeramente cuando le esposaron. Uno de los matones se llevó instintivamente la mano a la cintura y se detuvo cuando Atlas se levantó, silencioso e inmóvil, como un muro viviente colocado precisamente donde se producirían las consecuencias. La nieve seguía cayendo, ahora más ligera, como si la noche misma se estuviera calmando. Semanas más tarde, la luz del sol se filtraba por las altas ventanas de una oficina estatal lejos del río. Megan firmó la carta que confirmaba su traslado a la Unidad de Investigaciones Estatales, con la placa sujeta al cinturón y una postura relajada pero alerta. No se sentía tanto como una victoria, sino como una alineación. No asistió a ninguna rueda de prensa. Luke tampoco. Se encontraron en las afueras de la ciudad, donde la carretera se estrechaba y comenzaban los árboles.
Megan le dio las gracias sin florituras. Luke negó con la cabeza. Oí algo que no estaba bien, dijo simplemente. Eso suele ser suficiente. Atlas movió la cola una vez, comedido pero contento. La camioneta se alejó, con los neumáticos crujiendo sobre la nieve que pronto los olvidaría. Cuando llegó la primavera, Silver Pine no reveló nada extraordinario, solo acero, tierra y el recuerdo de una noche en la que las máscaras fallaron. A veces los milagros no llegan con truenos. A veces caminan a tu lado en silencio, con botas gastadas, patas embarradas y una verdad que se niega a permanecer enterrada. A veces el milagro no llega con truenos, fuego o una voz del cielo. A veces llega en silencio, disfrazado de instinto, conciencia o un extraño que decide escuchar cuando algo no va bien. En esta historia, nadie caminó sobre el agua. No cayeron muros. Sin embargo, la gracia estaba presente de todos modos. Vivía en un momento de silencio que salvó una vida, en el valor que rechazó la comodidad y en la verdad que no permaneció enterrada por muy profunda que fuera la nieve. La Biblia nos dice que Dios a menudo habla con una voz suave y apacible, no con el viento que desgarra las montañas, sino con un susurro que nos pide que actuemos cuando sería más fácil mirar hacia otro lado. Lucas escuchó ese susurro, Megan también, y gracias a ello, el mal perdió su máscara y la luz encontró un camino a través del bosque. En nuestra vida cotidiana, la mayoría de nosotros nunca nos enfrentaremos a un accidente de helicóptero, a un jefe corrupto o a hombres armados en la nieve. Pero cada día nos enfrentamos a pruebas más silenciosas, momentos en los que algo nos parece mal, cuando el silencio es más seguro, pero la verdad es lo correcto, cuando la bondad nos cuesta tiempo, valor o comodidad. Esos son los momentos en los que la fe se hace realidad. No la fe como palabras, sino la fe como acción. Quizás el milagro que necesitas hoy no se parezca a un rescate desde el cielo. Quizás se parezca al discernimiento, o a una protección que no veías venir, o a la fuerza para mantenerte en pie cuando te tiemblan las rodillas, o a una persona, humana o animal, que se cruza en tu camino en el momento justo. Las Escrituras nos recuerdan que ninguna buena acción pasa desapercibida. Dios obra a través de personas comunes y corrientes que eligen el amor por encima del miedo. Si esta historia te ha llegado al corazón, compártela con alguien que pueda necesitar esperanza hoy. Deja un comentario y dinos desde dónde nos ves. Leemos todos los comentarios y tus palabras nos importan. Y si crees que la fe, el valor, la lealtad y los milagros silenciosos aún existen en este mundo, suscríbete al canal para no perderte historias como esta. Que Dios te proteja a ti y a tus seres queridos. Que ponga guardianes en tu camino cuando el peligro se acerque. Que te dé discernimiento para reconocer la verdad, valor para defenderla y paz cuando la tormenta finalmente pase. Y que siempre recuerdes que, incluso en el bosque más frío, la luz conoce el camino. El